2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. Y para que puedas tener tu jardín más lindo y más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto que estés de nuevo por aquí, encontrarnos en este espacio, tu casa, mi casa, nuestra casa, la casa de nuestros oyentes, el podcast de jardinería y paisajismo. Muchas gracias, Claudio, el gusto es mío. No sabía que habías ampliado tanto la casa para que quepan todos los oyentes. Teníamos que ir ampliando, estamos pensando en construir ahí un estadio para que entren los oyentes, al menos una parte de ellos. Muy bien, me encanta. Pues nada, encantado otra vez de estar por aquí y muy contento, la verdad. Muy contento porque, bueno, la verdad es que tú estás en el otro lado en el otro hemisferio y es al revés, ¿no? Pero aquí llega la primavera y eso es, vamos, explosión de flores. Además, todavía va lloviendo de vez en cuando, no mucho, pero va cayendo un poquito de lluvia y están todas las plantas con las hojas nuevas, preciosas, todo bonito. Todavía no han crecido lo necesario como para que tengan que ser podadas. Todavía aguantan con esa brotación sus formas, los arbustos aguantan sus formas. Y la verdad es que está todo precioso, me encanta. Es el mejor mes. Aquí en España, abril, que es el inicio de la primavera, es el mejor mes, abril y mayo. Y acá también va cambiando todo, van tiñéndose las plantas de colores amarillos, ocres, rojizos, debido al otoño. Hay una canción popular acá dentro de sus estrofas que dice: no es lo mismo el otoño en Mendoza, y hace referencia a toda la paleta de colores otoñales que visten a nuestros paisajes. Así que también es muy lindo el otoño en este hemisferio sur, en donde abril es otoño. Porque vosotros allí, Claudio, ¿tenéis arces también o no? ¿O el clima no da para arce? En algunos lugares hay arces, de hecho en algunos de nuestros clientes tienen arces, también hay liquidámbar que prosperan mucho mejor que los arces, pero como el ambiente es tan seco, muchas veces los bordes de las hojas de los arces, de los liquidámbar, se tornan un poco marrones antes de que el color rojizo termine de teñir la hoja. Vale. No, es que estuve en Washington el año pasado y en otoño y madre mía, qué bonito. Entre el ginkgo biloba, los arces y todo esto, wow, era espectacular. Sí, acá hay un amarillo tirando a dorado muy propio de algunas variedades de álamos, pero también por ahí hay algunas plantas con follaje rojizo en el otoño y algunas enredaderas que se utilizan para vestir muros en las viviendas. Bueno, vamos al lío. ¿Nosotros qué tenemos, Claudio? Pues nosotros tenemos una academia, ¿verdad? ¿Cómo se llama la academia que tenemos? jardingpt.com. Y si yo escribo en el ordenador jardingpt.com y llego a esa web, ahí, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Más de 530 clases en audio de distintos cursos, como jardinería, como paisajismo, manejo de jardines, el curso para carnet profesional de aplicador de productos fitosanitarios, riego, un montón. Muchas clases, muchos temas. Y si yo llego a la web y quiero escuchar esas clases, ¿puedo hacerlo así libremente o qué tengo que hacer? Mira, hay algunas clases que la vas a poder escuchar libremente, hay algunas que corresponden a una suscripción gratuita, pero si querés acceder a todo el contenido, que no es solamente las clases en audio, sino los textos que son los que se escuchan gracias a nuestros profesores virtuales, un profesor virtual que te responde todas las preguntas. Si querés acceder a todo eso, más unos grupos de Telegram, tenés una suscripción mensual muy baratita, casi que me da chiste, y me parece que tenemos que empezar a analizar seriamente subirla de precio, porque estamos hablando de que por 7 euros mensuales acceden a la totalidad de los contenidos que están ahí, más el profesor que lo tienen las 24 horas, los 7 días a la semana, más los grupos, un montón. Muy bien, y entonces lo que estamos haciendo nosotros ya desde hace unos cuantos episodios en colaboración es que le das al play a una de las clases seleccionadas, clases que han sido preparadas por nosotros, pero que lee o dicta o cuenta una profesora virtual de nuestra academia, ¿no? Y luego nosotros la comentamos. ¿Cuál es la clase que hemos preparado para hoy?
Y como dije, viste que las enredaderas vestían paredes, era porque estaba haciendo como una pequeña improvisación sobre jardines verticales. Hoy vamos a hablar sobre la ubicación y sobre la orientación de los jardines verticales. O sea, de cómo... explícame, ¿a qué te refieres? ¿Cómo tenemos que ubicar los jardines verticales o que dependiendo de la ubicación que nosotros tengamos, qué tipo de jardín vertical podemos hacer? Va a depender de la ubicación, tanto del punto cardinal como de algunos elementos predominantes como pueden ser vientos, todo ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos a pensar o a planificar un jardín vertical. Que no solamente eso, sino las temperaturas va a hacer que podamos elegir entre uno u otro sistema constructivo, el tipo de planta, si le da o no el sol, cómo le da el sol. Y después acá tenemos que ir haciendo algún tipo también de ajuste en el discurso o en lo que comentemos, porque tu punto cardinal sur es el equivalente a mi punto cardinal norte, donde el sol se pone más intenso durante el verano. Entonces, vamos a hablar de las orientaciones y un poquito más con respecto a estas ubicaciones estratégicas de los jardines verticales. Venga, pues ya estoy ansioso de escuchar la clase. Dale al play. Vámonos más. La ubicación física de un jardín vertical es crucial para su éxito. Dentro de un mismo espacio, las condiciones pueden variar dramáticamente. Imaginen un rincón sombreado bajo un gran roble comparado con una pared expuesta directamente al sol. Cada zona tiene sus propios retos y ventajas. Analicemos una situación en el hemisferio norte, por ejemplo en España. Orientación este. Aquí, el sol baña la pared durante la mañana hasta el mediodía. Esta luz temprana se traduce en un calentamiento rápido, ideal para plantas que prosperan con luz suave pero constante. Sin embargo, las temperaturas pueden caer igual de rápido al atardecer, lo que puede ser problemático para especies que requieren calor constante. Evita plantar especies de floración temprana o plantas frutales aquí. Orientación oeste. Las tardes cálidas caracterizan esta orientación. En verano, esta parte del jardín se convierte en un oasis de calor, perfecto para plantas que adoran el sol y pueden soportar condiciones más extremas. Sin embargo, en invierno, puede ser sorprendentemente frío, así que es esencial elegir plantas resistentes. Orientación norte. Este lado recibe menos sol, manteniendo un ambiente más fresco y constante. No experimenta cambios bruscos de temperatura, ideal para plantas de sombra o incluso algunas plantas de interior. Piensa en helechos y musgos, que prefieren la luz indirecta y la humedad. Orientación sur. Bañada en sol durante todo el día, esta orientación es una bendición en climas fríos, pero puede ser un desafío en zonas más cálidas. En estos casos, considera instalar sombras o elegir plantas que puedan soportar el calor intenso, como suculentas o ciertos tipos de enredaderas. Vientos dominantes. El viento no es solo una brisa refrescante, puede ser un factor crítico en el diseño de jardines verticales. En áreas con fuertes vientos, las plantas pueden deshidratarse rápidamente, similar a como el viento seca la ropa en una cuerda. Además, estructuras débiles pueden sufrir daños o incluso ser arrancadas de sus soportes. Es esencial considerar barreras contra el viento o elegir plantas resistentes a estas condiciones. Condicionantes arquitectónicos. Finalmente, no olvidemos las estructuras circundantes. Muros, escaleras, terrazas y elementos como aires acondicionados pueden influir en el microclima del jardín. Por ejemplo, un muro puede reflejar calor adicional sobre las plantas o crear una zona de sombra permanente. La comprensión de estos elementos es esencial para asegurar que tu jardín vertical no solo sobreviva, sino que prospere. Bien, ahí ya tenemos algunos de los elementos que van a definir esta ubicación y estas características que tienen que ver con el jardín vertical y con el efecto de los microclimas que se generan en su entorno por distintos elementos más allá de la presencia del sol. A ver, Claudio, en la clase hemos tomado como ejemplo el hemisferio norte. Hemos tomado, por ejemplo, un caso en España, ¿no? Entonces, tenemos todos muy claros que la orientación norte de España, en tu caso, es al revés. O sea, la norte, que aquí es la que tiene más sombra, la que hace más frío, en tu caso es al contrario.
Y eso lo tenemos muy claro. La orientación sur también es al revés. Para nosotros el sur es calorcito, para ti el sur es más fresquito y más sombra. Pero en el caso de la orientación este y oeste, ¿también hay una marcada diferencia, igual que ocurre aquí en España? Es muy similar en este caso con la orientación este y oeste. En el verano, estamos hablando que, por ejemplo, en el oeste tenemos que elegir plantas muy parecidas o el mismo tipo de plantas que para el norte en función de cómo da el sol, de la irradiación y de las temperaturas. Y el este suele ser mucho más suave, más benigno para las plantas. Entonces, viste que el profesor decía en un momento de algunos frutales que no correspondía o no era bueno ponerlo desde el lado del este si necesitaba muchas horas de sol. Eso imaginándonos que, por ejemplo, tenemos frutillas o fresas y queremos colocar en un jardín vertical, la exposición oeste va a ser más propicia que la este para que se maduren los frutos. Las condiciones en estos puntos cardinales, este y oeste, son similares a las que tienen ustedes, como condiciones norte y sur, nada más que invertidos en el punto cardinal. Muy bien. Entonces, si nos ha quedado claro con la clase de que dependiendo de la orientación que tenga el jardín vertical que vamos a crear, puede cambiar muchísimo sus necesidades. Hablando en el caso del riego, entonces se podría decir que dependiendo de la ubicación deberíamos diseñar un riego u otro, o incluso si estamos creando varios jardines verticales en una pared con diferentes exposiciones, deberíamos dividir el riego en función de las ubicaciones y de tal manera no estandarizar, sino que cuando estemos en una exposición más calurosa, quizás debemos utilizar unos emisores que suelten más agua, y cuando estamos en una zona más sombría, quizás debemos utilizar otro tipo de emisores que tengan, no sé, un caudal mucho más pequeño, que sea solo 1 litro por hora, por ejemplo. Y en el caso de zonas muy calientes, incluso podríamos estar hablando de llegar a plantearnos no solo instalar un riego por goteo, sino también otros tipos de tecnología de riego, como puede ser, no sé, la nebulización, por ejemplo. ¿Conoces algo de este sistema, Claudio? Sí, lo que vamos a estar haciendo es también aportando con la nebulización un poco de humedad atmosférica dentro del jardín vertical. Mientras vos estabas comentando, yo estaba también recordando otras cosas del mismo curso y se me vienen otros detalles también a tener en cuenta. Imaginémonos que un jardín vertical arranca, vamos a plantearlo en el caso de España, que tiene una cara norte y una cara oeste, con lo cual vamos a tener 2 tipos de plantas, 2 tipos de exposiciones. Aquí también podríamos hacer una comparación tal vez con el seripaisajismo en el hecho de que vamos a estar armando hidrozonas o zonas donde va a haber mayor cantidad de agua que en otras, que va a depender un poco del tipo de plantas y también, por otro lado, de la exposición al sol. Pero todo esto también va a estar condicionado al sistema constructivo, porque si nos fuésemos mucho más al norte de España o más al norte dentro del continente europeo, quizás un sistema de sustrato pueda ser o no propicio para el jardín que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el sustrato va a contener agua, esa agua, dependiendo de qué forma el sustrato, va a tener mayor o menor posibilidad de que se congele y tener daño en las raíces. Entonces, ahí estamos hablando con sistema de riego, pero si fuera con hidroponía, también va a cambiar un montón de detalles a tener en cuenta. Cosa que no es solamente el sistema de riego, sino la frecuencia y la cantidad que le vamos a estar aportando cuando lo manejamos con sistemas de sustrato, ya sea inerte o con sustrato como por ejemplo el que pueden tener en un contenedor, en una maceta en el jardín de la casa. Y ya cuando nos vamos al maravilloso mundo de las plantas, a mí me comentan muchas personas cuando se enfrentan por primera vez a la idea de jardín vertical, una de las dudas más recurrentes que tienen estas personas es, bueno, ¿y qué plantas se pueden utilizar en un jardín vertical? O sea, parece como que la mente de estas personas, digamos, nuevas en el tema del jardín vertical, es como que les hace pensar que solo hay un tipo determinado de plantas que son para jardines verticales. Cuando en realidad, entre comillas siempre, si se me permite decirlo,
cualquier planta se puede plantar en un jardín vertical. Pero, el tema de la clase de hoy, por eso es tan importante, va a depender de la ubicación y de la exposición que tenga nuestro jardín vertical. ¿Se puede plantar cualquier tipo de planta? Entre comillas, sí, porque un jardín vertical no deja de ser, hablando un poquito así, si se me permite también, un poquito de forma básica, no deja de ser un montón de macetitas pequeñitas en una pared, ¿vale? Eso sería, con todo el respeto, un jardín vertical llevado al punto más básico posible. Entonces, en macetitas podemos plantar todas las plantas que queramos, pero, claro, dependiendo de la exposición, vamos a necesitar unas plantas más de sombra, más de semisombra, más de sol. Por ejemplo, en una ubicación que sea muy, muy soleada, incluso podríamos poner plantas crasas o plantas tropicales. Es así, Fernando. Va a depender mucho de la orientación, va a depender mucho del clima que se tiene en el lugar. Y volviendo a algunos aspectos que comentaba sobre la parte del edificio en donde se va a poner un jardín vertical, puede ser que estemos trabajando en una terraza techada y que parte de ese jardín vertical esté expuesto al rigor del sol que le da desde el lado sur a ustedes, y una franja de ese jardín vertical en donde el sol no le dé nunca de forma directa, con lo cual vamos a estar combinando dos tipos de plantas en un mismo jardín vertical, porque el lugar le está dando dos condiciones distintas más allá del punto cardinal al que miran. Entonces, cuando empezamos a trabajar con un jardín vertical, cuando empezamos a diseñarlo, tenemos que hacer ese estudio de cómo le impacta el sol, cómo una parte del edificio, como puede ser un techo o la presencia de un aire acondicionado que está liberando calor en un momento que se suma al calor propio del ambiente si tenemos plantas al costado de este equipo de aire acondicionado. Todo eso va a ir afectando cómo vamos a diseñar, qué plantas vamos a elegir, cómo vamos a diagramar el riego y un montón de otros detalles que van haciendo a lo que uno aprende a lo largo de este curso en nuestra academia. Así es. Y también si ya, por ejemplo, nos pasamos al terreno de los materiales que empleamos para hacer el jardín vertical, o incluso los materiales o las texturas que hay alrededor del jardín vertical, también podríamos jugar muy bien con ellos para lo que es la gestión más efectiva de tanto del calor como de la luz, ya que eso también puede influir muchísimo en el éxito de nuestro jardín vertical. Podríamos utilizar materiales reflectantes que reflejen el calor y la luz, o si lo necesitamos, si estamos en una exposición aquí en España norte, que es más sombría, unos materiales absorbentes que absorban ese calor y la luz. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. En un jardín vertical que tenga una orientación sur, que aquí en España es sol y calor, por ejemplo, aplicar una capa de pintura reflectante blanca o usar a lo mejor paneles de aluminio, si lo permite el diseño, podría ayudar a mantener unas temperaturas más frescas en lo que es la superficie, y eso beneficiaría muchísimo a las plantas para que no se achicharren tanto, sobre todo ahora con el calentamiento global, que hay ciudades en España que en verano están por encima de los 40 y muchos grados. Y también se podrían utilizar materiales absorbentes, ¿no, Claudio? En este caso, ¿en qué caso sería, por ejemplo? Podemos ir jugando con los materiales. Y en el caso de los absorbentes, estamos pensando en aquellos que van a capturar y que van a almacenar un poquito el calor, que lo van a ir liberando gradualmente, y esto va a hacer que las temperaturas disminuyan pero más suavemente, y esto es importante sobre todo cuando queremos también proteger las raíces. En zonas donde las temperaturas descienden mucho para la zona invernal, necesitamos que las raíces estén protegidas de ese frío. Podemos llegar a incorporar algunos elementos que tienen que ver con materiales como por ejemplo la cerámica, que van a actuar como ese reservorio de calor. Esto va a ser entonces particularmente útil cuando estemos en el hemisferio norte, hablando de orientaciones norte, en el hemisferio sur de orientaciones sur, donde el sol es menos intenso, donde las temperaturas pueden ser evidentemente más frías, y esta utilización de los materiales absorbentes nos puede ayudar a almacenar parte de ese calor del día para liberarlo durante la noche. Y esto genera obviamente una especie de microclima que lo hace más estable en la zona donde están las plantas. Pues ahora le voy a dar un giro de tuerca todavía más. Va a sonar como muy, como se dice aquí en España, como que muy flipante, como que me voy a flipar mucho, pero no, si lo analizamos bien,
vamos a ver qué nosotros podemos integrar en un jardín vertical. Bueno, vamos a decir ya que tenga un cierto tamaño, que sea en un edificio, en una casa, ya un espacio grande. Podemos llegar a integrar sensores que nos den información sobre qué está pasando en esa pared, en ese jardín vertical, y en función de ellos, pues poder ajustar mejor el riego, poder tomar ciertas medidas. Y parece que es algo, sí, claro, ya no es bastante complicado crear un jardín vertical para que encima me digas ahora que hay que colocar sensores y cómo hacer el jardín vertical domótico. Pues bueno, no es complicado, hay tecnología que lo permite, no es caro y además es que dentro de poquito, con todo el boom que está habiendo de la inteligencia artificial y todo esto, lo que ahora nos parece, como decía antes, una flipada, dentro de unos poquitos años va a ser de lo más normal. O sea, no va a ser caro poner unos sensores en los jardines verticales y también en los jardines normales. Y no va a ser caro que haya un software o que haya un hardware, un cierto elemento que controle en base a esos datos, nos asesore con inteligencia artificial, nos diga si estamos regando mucho, si deberíamos regar un poquito más, si no. ¿Qué opinas, Claudio? ¿Crees que la inteligencia artificial también nos va a hacer más fácil el cultivo de los jardines y en este caso de los jardines verticales? Mira, lo que estás comentando todavía no está muy desarrollado, muy difundido, mejor dicho, a nivel de los jardines con sustrato, pero sí lo está en aquellos con sistemas hidropónicos en donde la solución nutritiva circula las 24 horas y que se pare o se tape un sector y que no se riegue durante un día puede hacer que se sequen las plantas. Entonces ahí hay muchísimos sensores que ya se utilizan cuando los jardines verticales toman ciertas dimensiones, que no solo nos van a indicar si el circuito de riego está funcionando bien, si el caudal está bien, también vamos a tener sensores que van a estar conectados a dispositivos electrónicos, a computadoras, que van a determinar si el balance nutricional de esa solución es el correcto, si nos está faltando nitrógeno, si está sobrando sodio, si falta potasio o lo que sea, para ir haciendo esas correcciones como si fuese una fertirrigación. O sea, el nivel de desarrollo ya está, pero está aplicado básicamente a estos de hidroponía en donde la falta de agua, por ejemplo, o la falta de riego, puede hacer que se seque una buena porción del jardín vertical. Pero estos otros que estás comentando vos, ya hay muchos sensores que se utilizan para el riego de jardines, así que no es para nada descabellado que ya tengamos ese apoyo desde la parte de la tecnología y desde el uso de los datos a través de la inteligencia artificial. Así que yo creo que estamos a un pasito nomás. Desde luego. Bueno, pues si queremos saber más sobre jardines verticales, sobre cómo se instalan, cómo se cuidan, cómo se mantienen, ¿qué tenemos que hacer? Ir a jardingpt.com y registrarse. Muy bien, ahí están los cursos completos y se está trabajando en ampliarlos, se está trabajando también en crear nuevos cursos y bueno, esto, como se suele decir, tal como está hoy la academia, siempre va a estar mejor. O sea, siempre va a haber muchas más clases, muchos más cursos para ir aprendiendo, para ir formándonos, además en formato audio, que es muy cómodo, porque mientras hacemos otras cosas podemos ir aprendiendo y creciendo. O sea que, Claudio, la clase de hoy yo creo que la tenemos un poquito desarrollada y, por tanto, el episodio podríamos ir dándole finalización. Yo creo que sí. Y volviendo antes de hacer el saludo habitual nuestro, volviendo a la academia, hay más de 530 clases. Eso se traduce en 1700, 1800 minutos de contenido y van a tener información por montones. Eso sí, como decías vos antes, como comentabas en episodios anteriores, siempre conviene escucharlo más de una vez para ir apropiándose de toda esa información que está contenida y condensada. Pero bueno, ya hemos llegado al final, no podemos seguir extendiéndonos más y hablando de nuestro pequeño, gran proyecto de la academia esta de jardinería, así que habrá que despedirse, Fernando. Vaya, se me ha pasado rapidísimo. No sé si el episodio ha quedado corto o a mí se me ha pasado muy rápido. Pues bueno, Claudio, un día más, un mes más, episodio en colaboración, contentísimo. Ahora, si quieres, nos quedamos charlando un poquillo, pero ha llegado el momento de enviar, pues con todo el cariño, con todo el amor,
Un fuerte abrazo a todos los oyentes, o sea, a ti que estás escuchando, todo el cariño, los mejores deseos, que disfrutes de tu jardín lo máximo, al máximo, aprovéchalo, disfrútalo, ya que lo tienes, ya que lo cuidas, pues sácale todo el partido que puedas. El contacto con la naturaleza, la verdad que es enriquecedor, y si encima tienes un trocito de naturaleza en casa o en una terraza, pues muchísimo mejor. O sea que lo mejor de lo mejor, y nos escuchamos, mejor dicho, el próximo mes. Y antes del saludo, te recuerdo, podés visitar la página web de Fernando, personalgardenshopper.es, la mejor tienda online de jardinería que podés encontrar en España, la tenés ahí, y de la mano de Fernando. Después, su canal de YouTube para seguir aprendiendo, que no tiene nada más y nada menos que más de 100.000 suscriptores. Una cantidad impresionante de personas que confían en lo que Fernando comparte todas las semanas. A mí me tenés nuevamente la semana que viene en otro episodio más del podcast, en mi página web, mi correo electrónico y además en el canal de Telegram, que como no podía ser de otra forma, se llama Jardinería y Paisajismo, o lo encontrás por mi nombre. Así que te esperamos por allá, esperamos también que califiques el episodio, que lo compartas para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Y con esto, ahora sí, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión: la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.